El próximo 5 de julio se celebrarán las elecciones congresuales y presidenciales de la República Dominicana. Civil Engineering invita a su espacio a aquellos candidatos que deseen tratar sus propuestas desde el punto de vista de los ingenieros y arquitectos. Bienvenidos a este Civil Engineering Podcast y la serie de entrevistas para las próximas elecciones de la República Dominicana. En esta ocasión estaremos entrevistando al candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, José Martínez Brito. Bienvenido, José. Muchísimas gracias por la invitación y para mí será un placer poder comunicarme con su comunidad. Antes de entrar directamente a la parte técnica, nos gustaría primero saber sobre la parte humana. ¿Quién es José Martínez Brito? Bueno, ¿qué les digo? José Martínez Brito, o sea, yo como candidato a diputado, soy un ciudadano con intereses ciudadanos que hace política con una mentalidad de comunitario. Y esa forma me ha hecho convertirme en un político totalmente diferente, con una mentalidad diferente a la que regularmente se ve en los políticos formados y de carrera. Entonces, yo soy candidato a diputado en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Es una circunscripción un tanto difícil en términos de electorado porque contiene, niveles socioeconómicos de electorado totalmente distintos. Y esto hace que la propuesta tenga que ser también bastante variada. Vengo de una familia cibaeña, mi madre de San Francisco de Macorís, mi padre de Santiago de los Caballeros, y con una trayectoria política, no por parte de mi madre, sino por parte de mi abuelo materno, y mi padre y mi abuela materna, de trayectoria política a carta cabal. Y de hecho, trayectoria política revolucionaria. Y yo mantengo esa línea, solo que yo soy de los que creo que la revolución de la política en este momento se hace con otros mecanismos que no son los mismos con los que se hacían antes. Así que vamos a la revolución de ideas más que a la revolución física de la actividad política. Así es. Muchos dicen que esta es la nueva revolución industrial, la de la información. Así es. Entonces, José, cuéntanos sobre cuáles son los pilares de tu campaña. Mira, yo como candidato a diputado siempre he promovido primero la libertad de expresión y segundo la democratización de la información. Yo creo que ningún dominicano puede tomar una decisión correcta si no se le dan las informaciones correctas. Así que desde mi accionar como comunicador desde hace 7 años, he estado promoviendo la libertad de expresión y dada esta libertad de expresión, pues esa democratización de la información que entiendo es necesaria para tomar las decisiones del lugar. Es por esto que ese es mi principal eje de campaña. Así también hemos estado hablando sobre el desarrollo sostenido de las comunidades sin la necesidad del Estado como ente padrino, sino como un ente regulador más que nada. Y en algunos proyectos que hemos manejado en comunidades del Distrito Nacional de la circunscripción número 2, hemos demostrado que solamente hace falta voluntad política en algunas ocasiones para resolver problemas que incluso tienen mucho que ver con las carreras de ustedes. Por ejemplo, en la comunidad de Brisas de Villa María existía una problemática hace unos días tenían 12 años ya con un problema sobre las calles. Y resulta que hay 3 instituciones involucradas en el arreglo de las calles de esta comunidad. Primero estaba la CAS, que tendría que encargarse en ese caso de introducir las tuberías. Luego de esto tendría que entrar el ayuntamiento a hacer las aceras y contenes y luego obras públicas para colocar el asfalto en las calles. Y resulta que cada una de estas instituciones había estado poniendo trabas para poder iniciar los trabajos. En ese momento yo identifiqué una situación muy específica y era que en el final de esa comunidad había una mina de caliche. Y que la razón por la que se estaban dañando las calles de manera recurrente era precisamente por el tránsito de camiones, que eran unos 150 camiones diarios que cruzaban por esa vía. Y pues contactamos precisamente a empresarios que tienen que ver con el área de la minería
y les solicitamos que ayudaran a mejorar la calidad de vida de los residentes en esa zona. No tengo que alargarles la historia, la cuestión es que obtuvimos la posibilidad de tener un gredar, un rodillo y una pala mecánica e iniciamos el arreglo de las calles nosotros mismos. Muchas personas nos dirían, bueno, pero como diputado esa no es tu función, eso no es lo que establece la Constitución. Y ahí se equivocan porque la Constitución establece 3 funciones a los diputados: representación, fiscalización y legislación. En la tarea de representación está esta posibilidad de buscar esa alianza público-privada para que pueda darse los arreglos del lugar y el mejoramiento de la calidad de vida de los municipios, aún sin la ayuda del Estado, pero sí con la ayuda de entes privados. Y esto fue lo que hicimos. Y iniciamos este proceso y le estamos dando un ejemplo a las autoridades de que lo único que hace falta es voluntad política, porque si yo como candidato a diputado, y siendo un candidato a diputado de oposición y además no siendo un hombre multimillonario como muchos candidatos lo son, y sin tener una campaña tampoco millonaria, he logrado conseguir arreglar 800 metros de calle que necesitaba esa comunidad para poder, repito, mejorar su calidad de vida. Así que ahora solamente falta que esas instituciones del Estado se den cuenta, o a lo mejor hasta por la vergüenza, puedan disponer de recursos para poder resolver los problemas básicos de esa comunidad, que no necesita alimentos, que no necesita otras ayudas más que mejorar la calidad de vida a través del mejoramiento de la vía de acceso. Sí, mira, y si bien como tú dices, es evidente que hay muchos problemas con los que contamos actualmente, que son a causa de falta de voluntad política. A lo largo de la ciudad completa y específicamente también en la circunscripción 2, veo muchos sectores en los que ni siquiera hay ningún tipo de drenaje de aguas pluviales ni de aguas negras. Hay un mal servicio del agua potable por parte de la CAST. Y hemos visto también, aunque no es parte de la circunscripción, pero nos ha afectado mucho la falta de voluntad que han tenido muchos políticos en temas de medio ambiente con el incendio de Duquesa. Entonces, ¿qué propones tú en materia de medio ambiente para poder mejorar esta problemática que tiene actualmente esta circunscripción? Mira, vamos por partes. Lo primero es que esta circunscripción, yo les explicaba desde el principio, que tiene unas cualidades especiales respecto a la circunscripción número 1 y a la circunscripción número 3. Resulta que la circunscripción número 2 es la que tiene más agua y por ende es la única circunscripción de las 3 que tiene múltiples cañadas. Estas cañadas afectan tanto al medio ambiente como precisamente esa problemática de drenaje pluvial y de drenaje de desechos fisiológicos de los hogares de esta circunscripción. Así que tenemos que necesariamente poner atención al tema de medio ambiente, pero al mismo tiempo mezclarlo con el tema del manejo de agua y el tema también del manejo de los desechos sólidos y los desechos digamos, fluidos, de los fluidos. Y así también de los lixiviados que de alguna manera u otra terminan cayendo en esas cañadas y haciendo un tour por todos los sectores de la circunscripción número 2, empezando por todos los Arroyo Hondo hasta terminar en La Puya, Cristo Rey y el barrio San Rafael, así como también Los Ríos. Incluso extendiéndose también a la República de Colombia, a algunos residenciales que son eminentemente de clase media, como Villa Claudia, por el medio de la cual pasa una cañada, una de esas cañadas. Entonces, hay un dato interesante que muchos dominicanos e incluso muchos residentes de la circunscripción número 2 no tienen conocimiento. Hay diferentes zonas que son áreas protegidas en el Distrito Nacional. Y tenemos el Parque Mirador Sur, tenemos el Botánico, tenemos el Zoológico, que son todas áreas protegidas. Sin embargo, hay un área protegida muy pequeña, que de hecho es la más pequeña del Distrito Nacional, que se encuentra dentro de un residencial en la circunscripción número 2, que es Isabel Villas. En los años 90 aproximadamente, en ese residencial Isabel Villas, que se encontraba en construcción, se encontró que uno de los humedales que estaban siendo utilizados como desagüe o digamos como reservorio de aguas negras,
tenía unas plantas y unos animalitos, unos pequeños animalitos que eran endémicos de la zona y que no existían en otro lugar más que en ese humedal que se encontraba dentro del territorio de Isabel Villas. Y se inició una litis en la cual se logró una sentencia que detuvo la construcción de viviendas en esa zona en específico. Y en ese tiempo el doctor Joaquín Balaguer, quien era el presidente de la República, decretó como área protegida ese espacio dentro del residencial Isabel Villas. Yo les comunico esta parte, les digo esta parte, porque yo creo que la salvación de muchas de esas cañadas y muchas zonas que tienen pues, reservas acuíferas de la República Dominicana, del Distrito Nacional y la circunscripción número 2 en específico, tienen una salvación en un estudio por parte de científicos medioambientales que puedan determinar si, al igual que en Isabel Villas, hay otros lugares por los cuales pasan esas cañadas que tienen también especies que son endémicas de esa zona. Y si está pasando en Isabel Villas, lo más normal es que pase en otros lugares. Así que una de nuestras principales propuestas, y lo hemos hecho directamente a las comunidades, es precisamente traer científicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que puedan hacer los estudios de lugar en esas cañadas y verificar si eso existe, si se da la misma situación que en Isabel Villas. Pero también estamos proponiendo que exista un mayor control por parte de obras públicas en el entendido de que cuando tú haces una casa, construyes una casa o construyes un edificio de apartamentos, regularmente haces el pozo séptico o a un nivel que es muy parecido al nivel desde el cual hacen los pozos de los cuales se toma el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que los pozos de agua están siendo contaminados por esas aguas negras que precisamente estamos depositando en los pozos sépticos y también en esos hoyos que se hacen al mismo nivel que las aguas subterráneas. Ahí estamos depositando los residuos fisiológicos. Y esto es un problema grave porque entonces estamos haciendo utilización de un agua que ya viene contaminada. Y esto es gravísimo para la salud pública de la República Dominicana. Eso aumenta la necesidad de destinar recursos a las enfermedades que ya en este país, como país caribeño, tienen mucho auge, que son las enfermedades de la piel, las enfermedades dermatológicas. Y además de todo, también la contaminación del agua que utilizamos para bañarse y para cocinar. Que, dicho sea de paso, si estamos hablando de que están siendo contaminadas con esos residuos, con esas aguas residuales fisiológicas, pues estamos viendo una contaminación de marca mayor. Pero también con el tema del agua y el manejo del agua, que tiene mucho que ver con el medio ambiente, estamos proponiendo definitivamente promover la ley de aguas, que tiene 20 años en el Congreso y todavía no ha sido aprobada. Y esta ley de aguas tiene una particularidad interesantísima. Ustedes son jóvenes, muy jóvenes, de hecho deben ser más jóvenes que yo. Yo tengo 36 años. Hace 10 años aproximadamente, yo iba a Baní y yo me bañaba en los canales de riego que allá le dicen rigolas. Y uno se bañaba en esas rigolas como si fuese un río, porque el agua corría cristalina y venía de las presas Higüey Aguacate, venía de las presas de Valdesia. Y resulta que ahora tú te vas a Baní y te das cuenta de que esos canales de riego, que en aquel tiempo eran casi ríos, hoy se encuentran completamente secos, llenos de maquitos y de lama. Y la razón por la que esto está ocurriendo es porque el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo han aumentado de manera exponencial su consumo de agua. Y si nosotros estamos trayendo el agua de las provincias que tienen más necesidad de ella y que además son en las provincias en las que menos llueve, que es el sur, entonces creo que no hubo una planificación adecuada al momento de decidir de dónde iba a ser el suministro de agua del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Si nosotros vemos las opciones como el Cibao, en el caso de Bonao, nos daríamos cuenta de que desde esos reservorios de agua pudiésemos traer en picada, incluso en una pendiente, que no sería necesario incluso la ayuda motora para bombear el agua hacia el Distrito Nacional, de un camino de simplemente 80 kilómetros cuadrados. Y repito, en pendiente. O sea que el agua llegaría al Distrito Nacional sin ningún tipo de problema e incluso agregando turbinas en las tuberías a cada cierto tiempo. Ustedes son los especialistas en esto y a los ingenieros eléctricos
pero agregando turbinas cada 1 o 2 kilómetros, pudiésemos también tener una generación de energía que pudiera alumbrar la autopista Duarte. Y esto sería una especie de solidaridad en cuanto a la utilización del agua, porque no es secreto para nadie que estamos utilizando el agua de esas provincias que regularmente se encuentran en sequía, obviando los reservorios de agua que tenemos en provincias que no sufren de esas sequías. Entonces, esa ley de agua vendría precisamente a organizar la forma en que nosotros sostenemos la distribución de agua a todo al Distrito Nacional y al Gran Santo Domingo. Y creo que también tendría mucho que ver con las leyes o con las normativas para la utilización de las mismas y las sanciones por contaminación del agua que en este momento solamente se encuentran en la Ley de Medio Ambiente. Y como ustedes sabrán y tienen conocimiento, no es altamente respetada. Me interesa antes de entrar a la otra pregunta, Ana José. ¿Cómo está ahora mismo esa zona protegida que mencionabas de Isabel Villas? O sea, porque tú vas a las diferentes cañadas que hay en la circunscripción número 2 y te vas a encontrar con muchísimas tuberías, cañadas sumamente sucias, que incluso están agua abajo de una planta de tratamiento de aguas residuales. Que al final no tiene ningún sentido tú tratarla allá arriba, pero aquí abajo no me la tiene controlada. O sea, se conecta quien sea a lanzar agua ahí. Entonces, eso que tú mencionaste de esa zona protegida, ¿cómo se encuentra actualmente? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cuál es la dinámica dentro de esa área? Mira, la dinámica en esa área es bastante interesante porque los mismos residentes de Isabel Villas cuidan muy bien esa área protegida porque además significa una de las pocas áreas de esparcimiento dentro del residencial. Ustedes saben, o no sé si tendrán conocimiento, que Isabel Villas es el único residencial del Distrito Nacional que además tiene un campo de golf. Entonces, ellos tienen ya conocimiento de cómo manejar las áreas verdes y cómo manejar esas áreas comunes. Ese humedal que se encuentra en Isabel Villas, de hecho, se encuentra protegido porque está muy cerca del río Isabela. Y el río Isabela, aunque está contaminado, no está contaminado al nivel de esas cañadas. Y ninguna de esas cañadas ni pasa ni desemboca en ese humedal. Por tanto, esa zona está muy bien protegida, valga la redundancia, por parte de los residentes en Isabel Villas, que recurrentemente hacen sus reuniones para, si en algún momento se pone en peligro la protección de esta área, tomar cartas en el asunto. Yo he tenido conocimiento incluso de conflictos que se han dado últimamente, y últimamente me refiero en este año, precisamente en este año, sobre condiciones que se han dado respecto a los constructores iniciales de este residencial que todavía guardan como propios algunos de los territorios, incluyendo el humedal, porque recordemos que en República Dominicana las áreas protegidas no son de propiedad del Estado, incluso cuando ya han sido tituladas, pertenecen a ese particular, solo que con condiciones especiales, no son expropiadas, salvo excepciones. El área protegida de Isabel Villas no fue expropiada, sino que permaneció dentro del conglomerado de empresarios que construyó ese residencial en primer momento, al igual que también el campo de golf. Entonces, hay un seguimiento que le da el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que se inició con Roberto Salcedo, fue continuado con David Collado, y que entiendo que continúa con la alcaldesa actual, Carolina Mejía, respecto a ese residencial en específico y a esa zona protegida. Así que yo les diría que pierdan cuidado, está muy bien protegida por parte de los residentes de la zona. Excelente. Y tú mencionabas hace un rato el tema de las viviendas, dónde se colocaban y cómo eran construidas en materia de manejo del agua, o sea, cómo eran construidos los pozos sépticos y cómo eran construidos pues tan cercano al mismo nivel de la toma de agua de la ciudad. Pero tú sabes que eso va muy relacionado al ordenamiento territorial, o sea, la planificación que se tiene como ciudad. Si no hay nadie que le caiga encima a esos constructores que construyen, valga la redundancia, en esas zonas donde no tienen acceso a agua, lamentablemente ellos van a buscar la manera de brindarle agua, porque si no nadie le va a comprar. Entonces, ¿qué tú propones? O sea, ¿cómo se apoya tu campaña en el plan de ordenamiento territorial para lograr esos objetivos relacionados a la calidad de la vivienda? Y también, para que incluyas ahí mismo, la seguridad ciudadana, que está muy relacionada con la planificación de la ciudad. Claro, mira,
Lo primero que tenemos que hacer es un poquito de historia sobre ordenamiento geográfico de las ciudades en el Gran Santo Domingo, que incluye el Distrito Nacional. Recordemos que los principales focos habitacionales en los años 70, 60 y podemos llegar hasta los años 80 fueron la zona oriental, el Santo Domingo Este y el centro del Distrito Nacional, hasta la Churchill. Resulta que la circunscripción número 2 se encuentra en una zona que digamos que fueron las expansiones del Distrito Nacional. Y es por esto que es la circunscripción donde se encuentra la mayor cantidad de viviendas en terrenos que no están titulados, que han sido invadidos o que pertenecen al Estado y han sido ocupados por dominicanos que digamos que si son territorio del Estado con todo el derecho del mundo, porque así lo establece la Constitución. Sin embargo, esa precisa invasión de territorios del Estado es lo que ha provocado la desorganización de la construcción de viviendas y la organización territorial y urbana, urbanística, diríamos de alguna manera, de esta zona. Imagínense ustedes que en Los Girasoles todavía existen terrenos que no han sido ocupados y todavía al sol de hoy hay terrenos baldíos que están siendo invadidos por las personas que residen en esa zona. Entonces, si tomamos en cuenta esto, nos damos cuenta de que todavía la circunscripción número 2 es una zona que hasta cierto punto tiene una virginidad en términos de territorio. No pasa con el Distrito Nacional en la circunscripción 1 y en la circunscripción 3. La circunscripción 1 representa Gascue, Piantini, Bellavista, Naco y unos cuantos sectores más. Y la circunscripción número 3 están todos los villas, Villa Francisca, Villa María, Villa Consuelo, Villa Juana. Entonces todos estos son territorios que habían sido ocupados desde los años 60-70. Así que desde el inicio esos tuvieron algún tipo de planificación o al menos tenían holgura para poder construir. Sin embargo, ya la circunscripción número 2 no contó con esas facilidades. Y no hay espacio para generar pozos sépticos, porque los pozos sépticos regularmente los hacen personas que tienen la capacidad de construir casas de cemento, casas que digamos que tienen un techo, un plato, y ellos pueden darse el lujo de construir un pozo séptico. Cuando no se construye, lo que se hace es un hoyo igual como el de un pozo, con una de estas máquinas que ustedes me podrán decir el nombre, que son las que bajan el tubo y hacen un hoyo circular en el terreno. Y es aquí donde está la mayor problemática de la contaminación de las aguas subterráneas, porque no lo hacen con conocimiento de ingeniería ni de geología respecto a cuál es la distancia a la que está el agua subterránea. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a hacer hoyos hasta que el tubo sale mojado. Y entonces ahí se dan cuenta de que están llegando al agua. Luego siguen haciendo el hoyo hasta que el tubo sale limpio de cal, porque regularmente esta zona está constituida por piedra caliza. Entonces, cuando ya sale el tubo limpio, entonces saben que llegaron al reservorio natural de agua. Y no tienen la diferenciación entre un hoyo para buscar agua de un pozo y un hoyo para depositar los desechos fisiológicos. Entonces, yo creo que es necesario, iniciando por esta premisa, que el Estado empiece a titular esos terrenos para que aumente el valor de los mismos y que los residentes de esa zona puedan entonces, al aumentar el valor de sus propiedades, también aumentar la inversión en ellas. Creo que esa es parte de la propuesta que llevaríamos en el sentir de la tarea de representación de los ciudadanos de la circunscripción número 2, a los cuales les debería esa diputación en caso de ganarlo. Eso es lo primero. Entonces me hacías la otra pregunta, si me la recuerdas, por favor. Sí, iba relacionada a seguridad ciudadana, pero antes de entrar ahí, la circunscripción número 2 tiene sectores que son muy, que tiene ciertas personas con cierto nivel socioeconómico. Claro. Bueno. Tiene gente muy rica, como también tiene gente muy pobre. Exacto, pero ese problema pasa me atrevería yo a decir, en casi la mayor parte de la circunscripción número 2, por no meternos a otras circunscripciones. Entonces, el tema es, ni siquiera, entiendo yo que ni siquiera va relacionado como al aumento del valor de la vivienda,
sino más bien a que el Estado les ofrezca ese servicio. O sea, muchos de ellos se ven en esa necesidad porque no tienen una red de abastecimiento de agua potable, entonces hacen el pozo porque es lo único que puede garantizarle el agua a esa vivienda. Pero tampoco hay una red de recolección de aguas residuales. Entonces también tienen que hacer el pozo para el pozo séptico o el pozo que tú mencionabas, dependiendo de la categoría de la vivienda. Entonces, dentro, tú mencionabas lo de la ley de agua. La ley de agua es muy importante para este tema, para ofrecer a esas comunidades esa red de abastecimiento de agua potable y esa red de recolección de aguas residuales que tanto necesitan. Así es, claro que sí, porque es que esta ley de agua precisamente establecería en cada que cierta cantidad de habitantes debe existir un reservorio de agua por parte de la CAS. Y yo creo que la circunscripción número 2 amerita de una construcción de más reservorios de aguas. Y de hecho, hemos visto a los tres candidatos presidenciales que actualmente tienen las posibilidades de quedar en los primeros tres lugares, hablar de la construcción de reservorios de agua en todo el Distrito Nacional, además de en diferentes puntos del país. Pero hacen énfasis precisamente en el Distrito Nacional porque saben que es donde existe el mayor problema. Hay lugares, hay zonas rurales donde se da esta problemática, pero no tienen el problema de la necesidad de agua porque al ser su requerimiento de agua ser menor, con los pozos de aguas subterráneas pueden resolver su problema. Pero en el Distrito Nacional esto no es posible, porque si todas las viviendas hicieran un hoyo para hacer utilización de los pozos de agua subterránea, lo primero es que no todos encontrarían esta agua subterránea porque no en todos los lugares existen. Y lo segundo es que estaríamos contaminando absolutamente todos los pozos de agua subterránea que existen en el Distrito Nacional. Entonces es aquí donde se da la problemática mayor. Si nos damos cuenta dónde están las plantas de tratamiento y las plantas de distribución de agua de las instituciones del Estado que tienen que ver con acueductos y alcantarillados, nos damos cuenta de que en la circunscripción número 2 hay una, y esa ya está over the top en términos de capacidad. Y la tenemos incluso también ahí en el 9, dense cuenta que ahí en el 9 están los camiones, que desde mi punto de vista siempre se ha manejado el agua de esta forma porque hay un negocio grande en base a la venta de agua, a la venta de camiones de agua y al asistencialismo que tiene el Estado respecto a estos camiones de agua. Y es que tenemos que ser honestos en algo. Tú puedes vivir sin muchas cosas, pero el agua es necesaria para tú poder sobrevivir. Y si el Estado mantiene un control de esos lugares donde no llega el agua y esta llegada del agua se da a través del asistencialismo por parte del Estado, tú tienes un votante cautivo que recibe agua gracias a la obra y digamos al favor de un político X del La momento. benevolencia del Estado. Exactamente, gracias a la benevolencia y la santidad del político del momento que maneje esa zona. Y es por esto que ser el incumbente de esta institución en específico, que ustedes saben cuál es, tiene mucho peso político. De hecho, muchos de los que han dirigido esa institución terminan aspirando a alcaldes, con éxito o sin éxito, pero terminan aspirando a alcaldes por la cantidad de favores que la sociedad erróneamente cree que les debe, precisamente por la distribución de esta agua por vía de los camiones. Entonces yo creo que ahí está el problema principal y la ley de agua vendría a solucionar un problema como este porque establecería claramente cuáles son los límites del Estado respecto a la construcción de estos reservorios, pero también establecería cuáles son las cantidades de reservorios necesarias según la población del Distrito Nacional y de otras provincias, otros focos urbanos para la construcción de estos reservorios. Entonces, en cuanto a la seguridad ciudadana y el plan de ordenamiento territorial. Mira, la seguridad ciudadana la seguridad ciudadana y la seguridad nacional tienen un lazo conductor, pero también hay un lazo conductor más lejano, es una abrazada larga, pero ciertamente existen estudios científicos que establecen que sí tiene que ver una cosa con otra. Existe un lazo conductor entre el primer kilo de droga que entra, ya sea por la frontera
o que entra por vía marítima con el delincuente común que roba o que atraca. Existe un lazo conductor. Y es necesario que la República Dominicana tenga un mayor control de la seguridad nacional para poder controlar también la seguridad ciudadana. De hecho, en la reforma constitucional del 2010 se estableció en los artículos del 200 hasta el 250, no recuerdo exactamente, 256 creo que es el artículo específico, establece la constitución del Instituto Nacional o el Consejo Nacional de Seguridad Nacional. Y este consejo vendría a aunar esfuerzos entre diferentes poderes del Estado para poder definir políticas públicas, ya valga la redundancia, definidas para poder paliar el tema de la seguridad ciudadana y la seguridad nacional, incluyendo también el tema fronterizo y marítimo. Entonces yo creo que República Dominicana en ese sentido, más que tener mucho que ver con el ordenamiento, con la de seguridad nacional y cómo lo estamos manejando, y el control en las fronteras, ya sea las fronteras acuáticas y las fronteras terrestres de la República Dominicana. Y yo sé que en algunos lugares del Distrito Nacional, no solamente en la circunscripción número 2, existe el hacinamiento, y este hacinamiento da el traste con una falta de empleos y también esto con un aumento en la delincuencia. Pero tiene mucho que ver, repito, con la seguridad nacional, porque esta seguridad nacional vendría también a resolver problemas de hacinamiento, de recepción en el Distrito Nacional y en toda la República Dominicana de inmigrantes ilegales, que son los principales gestores de estos hacinamientos, y por ende de la necesidad de más territorio por parte de los citadinos. Con relación a lo que hablabas de la falta de ordenamiento territorial que ha habido en los últimos gobiernos, algo que ha afectado grandemente también esta circunscripción es la saturación de muchas de las vías de conexión y con el Distrito Nacional. Vemos, por ejemplo, la República de Colombia, la Jacobo Magluta, la Avenida Monumental, que no dan abasto. Y el sistema de transporte público que tenemos en esta circunscripción es muy pobre y muy precario. Entonces, ¿qué propondría José Martínez Brito para tratar este tema tan importante que al final del día le representa una gran proporción del salario de todos los dominicanos? Mira, ahí tenemos que volver otra vez a la historia. Yo creo que estoy yendo a la historia muchas veces, pero ¿qué sucede? Todas mis propuestas tienen una cimentación en la razón de ser de las vías públicas, cuando hablamos de vías públicas, y para qué fueron creadas. Recordemos que la República de Colombia fue creada como una especie de circunvalación para llegar a la autopista Duarte. Y al ser una especie de circunvalación, no tiene vías alternas. Ya existen proyectos en la República Dominicana, en el Distrito Nacional, que van destinados a generar una autovía que sí funcione como una vía alterna o una circunvalación que te lleve hasta la autopista Duarte. Recuerden que tenemos una que ya viene desde San Cristóbal y hay una que debe venir desde la circunscripción número 2, que es el límite del Distrito Nacional, en ese sentido hasta llegar a la autopista Duarte. Resulta que la problemática es grave porque tú tienes residenciales como Isabel Villas, que tiene unas 700 viviendas, pero tienes el otro extremo, tienes a Ciudad Real 2, que tiene unas 4.000 viviendas, y cada una de esas viviendas tiene entre 3 y 4 habitantes. Y la regularidad en la clase media es que cada uno de esos habitantes tiene un vehículo. Cuando dan las 7 de la mañana, tanto la autopista Duarte como la República de Colombia y la Jacobo Magluta se entaponan de una forma que simplemente para salir del residencial posiblemente te tome 1 hora. Para salir del residencial a la República de Colombia. Y esto, así como ustedes lo han establecido, significa la utilización de una gran parte de los recursos en combustible que se pierde, que se quema literalmente en un tapón. Y esto además aunado a que la República de Colombia tiene solamente 2 carriles y uno de esos carriles por mal utilización de los mismos residentes,
es utilizado como estacionamiento. Entonces, si te vas a la República de Colombia, te darás cuenta de que solamente existe un carril para ir y un carril para regresar. Y esto recrudece el problema de la República de Colombia. A todo esto tenemos en la República de Colombia solamente 3 semáforos y muchos residenciales que salen y alimentan de vehículos la República de Colombia. No hubo una planificación real, aunque sí hubo una planificación en términos de residuos sólidos e incluso de aguas negras y aguas pluviales. No lo hubo con respecto a la planificación territorial respecto a las vías de acceso. Esto se va a recrudecer y va a empeorar porque ya que la República de Colombia fue repleta de residenciales y queda muy poco territorio abierto a esta posibilidad de urbanización, se han estado utilizando los terrenos de Santo Domingo Norte, que colinda con la circunscripción número 2, y es ya lo que va por la Jacobo Magluta. Entonces, en la Jacobo Magluta ya se están construyendo residenciales que tienen igual capacidad de viviendas que Ciudad Real, por ejemplo. Son residenciales de 1.500 viviendas, apartamentos. Y esto genera exactamente el mismo problema ahora en la Jacobo Magluta, que es una vía de alimentación a la República de Colombia. Y dicho sea de paso, la Jacobo Magluta es mucho más amplia, tiene 3 carriles, a diferencia de la República de Colombia, que ya explicamos la problemática de que al final solamente funciona uno, aunque tenemos 2. Entonces yo creo que parte de esa labor de representación debe ir en que esos presupuestos que ya están establecidos, esos programas de ampliación de la República de Colombia y de generación de vías alternas se ejecuten. ¿De qué manera? Bueno, cada año el Congreso Nacional recibe el proyecto de presupuesto general de la Nación y todo el mundo sabe que en este proceso se da una negociación entre los diputados y senadores de las distintas provincias y distritos para gestionar la determinación de recursos en pos de obras de sus provincias y sus distritos. Resulta que la circunscripción número 2, que está completamente acéfala en términos legislativos, esto lo digo yo responsablemente, no ha tenido suerte con sus legisladores. Nadie, absolutamente ninguno de los 5 legisladores actuales, ni de los 5 legisladores anteriores, los cuales son también algunos son los mismos, ni los anteriores, y así vamos tiempo por tiempo hacia atrás, no tenemos ninguno que haya presionado para que el Estado incluya en el presupuesto general de la Nación la construcción de esas vías alternas que ya estaban establecidas con planos y que ya se sabe incluso los territorios que serán utilizados para estas vías alternas. Y creo que esto ha sido una dejadez por parte de esos legisladores para resolver un problema neurálgico. Déjenme decirles que todo el que vive en la circunscripción número 2, de alguna manera u otra, sufre lo que pasa en la República de Colombia. Incluso aquellos que viven en los girasoles tienen que ver este problema porque se conectan por la autopista, wow, tú me la di, la Monumental. Y la Monumental conecta tanto con la autopista Duarte como con la República de Colombia, ambas en exceso entaponadas. Pero también si te vas a otros residenciales como Los Ríos, que se encuentra justo al inicio de la República de Colombia, cuando todos estos vehículos vienen en fila a introducirse a los próceres, también generan un problema de entaponamiento en los próceres y también lo hacen en los Reyes Católicos. Entonces, todos los residentes de la circunscripción número 2 sufren los embates de una República de Colombia que no da abasto como única vía de acceso e ingreso a los lugares de mayor población en la circunscripción número 2. Entonces, creo que todo aquel que propugne por la solución de este problema ganaría de calle. Simplemente no existe voluntad política en esa circunscripción y en los actores políticos que la representan actualmente. Sí, mira, como bien tú dices, es un problema que se veía venir de hace tiempo con el desarrollo de toda esta circunscripción. Y yo que soy residente de la circunscripción, puedo decir que el problema va en escalada y este es el momento para tomar acción con el tema. Hemos visto cómo se ha ido sobresaturando no solo la República de Colombia, sino todas las otras arterias que comunican de cierto modo con la República de Colombia. Se han ido congestionando al igual que ella y va a llegar el momento en el que no solo va a afectar la circunscripción 2, sino va a llegar a afectar también a otras zonas aledañas de la circunscripción.
Así es. Lamentablemente, de hecho ya estamos viviendo eso. Mucha gente se muda al Distrito Nacional viniendo de las provincias aledañas y terminan mudándose en los únicos lugares donde todavía existen terrenos vírgenes, como ya se los había establecido, como los Girasoles y Palma Real, La Hondonada, que son parte de la circunscripción número 2 y que colindan con Santo Domingo Norte, que ya forma parte del Gran Santo Domingo. Entonces yo creo que es una problemática que va a ir en crecimiento tal como tú lo estableces, Joan, y creo que es necesario que empecemos a tomar cartas en el asunto. Pero precisamente para eso estamos aquí, propugnando por una representación efectiva de los ciudadanos de esta circunscripción, no solamente a nivel nacional. Así que iremos al Congreso precisamente a eso, a cuidar los intereses de la circunscripción número 2 con conocimiento de causa, porque yo creo que es bien sabido por parte de ustedes, luego de esta conversación, de que estas propuestas no son inventadas ni mucho menos improvisadas. Ya yo he hecho mi tarea respecto al reconocimiento de cuáles son las problemáticas principales en términos urbanísticos y en términos de vías de acceso. Y así que si llego al Congreso, como así va a permitirlo tanto Dios como la población de esta circunscripción número 2, estaremos en plena defensa de la ejecución del presupuesto nacional en obras que puedan ir en beneficio de la solución de estos problemas básicos. Claro, y mira, y yo mencionaba al principio de que esta circunscripción, y eso viene a raíz también de los sectores, a excepción de los ríos, pero sectores como Nuevo Arroyo Hondo, Altos de Arroyo Hondo, que tienen personas de un alto nivel socioeconómico, no utilizan, o sea, el problema real en materia de transporte, de tránsito y transporte de la circunscripción es la cantidad de vehículos privados que utilizan las vías. Porque yo mencionaba incluso que ni siquiera tiene un sistema de transporte parecido al que tiene la circunscripción número 1. O sea, es muy raro ver. Sí tiene onzas, sí tiene algunos carros de concho, sí tiene algunas guaguitas, pero no lo tiene al nivel que tienen las otras circunscripciones. Entonces, creo que de las 3 circunscripciones del distrito, es la única que tiene la posibilidad de tal vez mejorar si evalúa muy bien un sistema de transporte público que se adecue no solamente a las necesidades de las personas de los ríos, porque el problema es que nosotros diseñamos para los pobres, cuando el transporte público debe diseñarse para los ricos también. Entonces, parte del problema que entiendo yo también que ocurre en la República de Colombia es que esos residenciales no son residenciales de gente de clase alta, pero son de clase media. Hay algunos que sí son de clase alta, ingeniero García. De hecho, déjame decirte algo, hay una problemática que tú no estás tomando en cuenta y que es una de las principales. Resulta que también la circunscripción número 2 y esas vías de acceso e ingreso son también el paso habitual de vehículos de carga durante todo el día. Y entonces, esa es parte de la temática que también quisiéramos tratar hoy, el transporte de carga en República Dominicana y cómo esto se conecta con la micro, pequeña y mediana empresa, y con los emprendimientos de muchos de sus colegas, de los colegas de ustedes, que tienen que luchar contra sindicatos muy bien organizados que exigen 50% de la carga o la paralización de tu obra. Entonces nosotros como dominicanos preocupados por esta situación, llevamos una lucha que terminó convirtiéndonos en director ejecutivo de la Unión Empresarial Dominicana, que es una institución que lucha contra los monopolios del transporte en la República Dominicana. Ustedes, esto no es un tema secreto para ustedes, ni mucho menos desconocido, que estos sindicatos vienen a distorsionar completamente el libre mercado y la libre empresa, además de la libre carga que ya fue establecida en la Constitución de la República y en la sentencia del Tribunal Superior Administrativo y confirmada por el Tribunal Constitucional. Entonces, ellos se siguen apoyando en una supuesta ley 315 que no existe, que fue derogada con la ley de tránsito nueva, que fue promovida en el Congreso Nacional en años anteriores, y siguen extorsionando empresarios, micro, pequeños y medianos empresarios, para el manejo abusivo de las cargas e incluso a precios extraordinarios. Cuando ustedes se van a ver las tarifas de la República Dominicana en cuanto al transporte de carga,
se dan cuenta que estamos completamente fuera de mercado respecto al transporte de carga de otros países. Si ustedes ven cuáles son las necesidades de países del Caribe que no tienen los yacimientos mineros que tenemos en República Dominicana, de cal, de arena, de grava, para producción de cemento, nos damos cuenta de que esas islas de las Antillas Menores tienen una necesidad de cemento. Nosotros, República Dominicana, debiéramos ser los principales suplidores de materiales de construcción para esas islas que no tienen esos materiales. Sin embargo, no podemos. ¿Saben por qué? Porque nuestra República Dominicana no puede competir con países que se encuentran a miles y miles y miles de kilómetros más alejados que nosotros, pero que tienen un transporte de carga muchísimo más barato. Entonces, eso se debe gracias a sindicatos que han desobedecido las leyes principales de lo que sería realmente un sindicato, de lo que supone realmente un sindicato del transporte, y han utilizado de manera abusiva los derechos adquiridos de los cuales se han hecho propietarios. Yo considero que la República Dominicana debe propugnar más por una libertad de carga, libertad de empresa y libertad de tránsito que vaya más allá de los simples papeles y documentos, sino que sea ejecutada realmente en la práctica. En este año, precisamente, tuvimos una situación que se presentó en Villa Altagracia, que se hizo viral incluso porque los regidores de esa zona emitieron una resolución en la cual obligaban a que todos los camiones que transitaran por Villa Altagracia tuviesen algún tipo de autorización por parte del sindicato y del ayuntamiento. Esto generó un caos porque en ese momento se prohibió momentáneamente el tránsito de vehículos de carga por la autopista Duarte en el tramo que pasa por Villa Altagracia. Por suerte, esto solamente duró 24 horas porque los sectores políticos, al darse cuenta del gran huevo que habían puesto los regidores de Villa Altagracia y que lo habían hecho por intermedio de los líderes de los sindicatos del transporte de carga en Villa Altagracia, lograron revertir esta situación políticamente, sancionando a los regidores y obligándolos a hacer una resolución que matara, en términos llanos, la resolución anterior y que aperturara nueva vez. En ese momento nosotros habíamos dicho y habíamos establecido que gravemente, al parecer, Villa Altagracia se había independizado de la República Dominicana. Esto es un tema muy interesante y es un tema que afecta gran parte de los profesionales de las áreas de construcción, ingenieros, arquitectos, e incluso al ámbito técnico, a los maestros constructores y a los mineros que suplen a los constructores. Es uno de los ejes principales de nuestra campaña también, porque ya lo hemos hecho anteriormente y ya hemos representado al sector empresarial que tiene que ver con esos rubros anteriormente y sin necesidad de tener una curul para esto. Así que yo creo que es válido poder establecer claramente que de llegar al Congreso Nacional también sería un defensor de la libre empresa y principalmente de la defensa de la posibilidad de los micro, pequeños y medianos empresarios poder comprar sus propios vehículos y transportar a precio de costos sus materiales y sus construcciones. Claro, de hecho, incluso eso era lo que iba a decir, gran parte de la problemática de la zona que estábamos hablando, de la República de Colombia y esa zona, y para terminar un poquito la idea que tenía ahorita, yo sé que hay viviendas de niveles socioeconómicos más altos, pero la mayoría es de clase media alta. Entonces, generalmente utilizan vehículos privados para movilizarse. Gran parte, y nosotros que hemos hecho estudios ahí en la República de Colombia, 18% de los vehículos que se mueven por ahí corresponde a vehículos de carga y la mayoría corresponde a construcción o son de aquellos que van al vertedero de Duquesa a botar alguna carga. Y también se ven influenciados porque antes de llegar por ahí en las inmediaciones del Mirador, hay una estación de pesaje del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, que es por donde deben pasar los camiones para pagar un monto que lo deje pasar. Ni siquiera lo revisan ni nada por el estilo, pero es otro tema. El tema es que entiendo que la circunscripción 2 se vería muy beneficiada de un sistema de transporte público más organizado y orientado sobre todo
a ese público de clase media alta y clase alta que se encuentra por esa zona. Pero entonces ya que Está usted fácil. mencionaba... ¿Ah? Extensión del metro de Santo Domingo hasta toda la República de Colombia, llegando hasta la Avenida Monumental. Esto reduciría grandemente la necesidad del transporte en vehículos y podría mejorar el transporte público de la República Dominicana. Es un poco debatible. ¿Sabe por qué? Porque en todos los países del mundo el metro es la solución última al tema de tránsito y transporte. Y Imagino que será por la falta de autosostenibilidad del mismo. Todos los metros de todas las partes del mundo trabajan en déficit, pero es parte, lamentablemente, es sí, lo que parte de las pasa, únicas soluciones. sí, pero fíjate que nosotros hicimos la línea 1 del metro y la línea 2 y todavía seguimos teniendo los mismos problemas que se supone que esas líneas iban a Ah, mejorar. no, espérate, ahí te estás metiendo en un tema de planificación. Recuerda que las dos líneas del metro que se hicieron en primer momento, la línea 1 y la línea 2, fueron únicamente a transportar menos del 12% de la cantidad de personas que se transporta en el transporte público, valga la redundancia, en Santo Domingo. Lo que pasa es que hubo una planificación de qué tan rápido se podía hacer el metro en esa zona y el parámetro que se tomó no fue la mayor cantidad de personas que podía transportar, sino cuál eran las zonas más fáciles de poder hacer los túneles para concretar el metro en una gestión presidencial. Si te das cuenta, la mayoría de los dominicanos se transportan por la principal vía de Santo Domingo, que es la 27 de febrero. Sin embargo, el metro no pasa por la 27 de febrero. Tampoco pasa por la Churchill, hasta llegar hasta un punto solamente. Tiene en un extremo de la Churchill y luego en el último extremo de la Churchill. Tampoco pasa por la República de Colombia, que también transporta muchos pasajeros. Tampoco pasa por la autopista Duarte. Imagínense ustedes una línea del metro que pueda llegar hasta Mano Guayabo, desde donde está la última hasta Mano Guayabo. Eso reduciría grandemente la cantidad de personas que se transportan desde las zonas aledañas al Distrito Nacional hasta el Distrito Nacional para llegar a sus trabajos. Y los tapones de la autopista Duarte también son épicos, que se resolverían y que son tapones que llegan únicamente desde Mano Guayabo hasta el 9. Y a partir del 9 el tapón desaparece. ¿Por qué? Porque lo que se quiso hacer fue una parada de autobuses y vehículos públicos en el 9 que detiene completamente el tránsito y que genera ese tapón con la afluencia de pasajeros desde Mano Guayabo hasta el 9. Entonces yo creo que ahí es parte de una mala planificación. Sí, pero el tema, yo no me opongo a los metros. Yo incluso, yo soy ingeniero de tráfico y me apasiona muchísimo el tema y entiendo que nosotros en algún momento vamos a necesitar una red de metro en la ciudad. El tema es que a diferencia de ciudades como New York, que empezó a hacer su línea de metro incluso sin tener un sistema de transporte de autobuses, nosotros ya lo tenemos y tenemos un problema en la superficie. Entonces, a nosotros en ingeniería nos enseñan en un principio, cuando tú vas a buscar las soluciones a un problema, debes irte por lo más barato primero y lo que te resuelva algo. Entonces, creo que el fallo realmente, es como tú dices, fue de planificación. Realmente lo que se debió hacer fue organizar primero arriba antes de irnos por abajo. Y si lo de arriba realmente no funciona, porque es muchísimas veces más barato, es 55 veces más barato. O sea, organizar los autobuses en la ciudad, 1 kilómetro del metro hubiese pagado todo eso. Entonces, es un tema, no es que no lo necesitamos, puede ser que sí lo necesitemos, pero vamos primero a irnos a la solución más barata, organizamos arriba con una visión del futuro, decir, ok, vamos a organizar estas rutas de autobuses para que pasen por los puntos donde en un futuro van a haber estaciones de metro y funcionen como rutas alimentadoras. Entonces, yo conozco el proyecto del metro en su totalidad, de todas las fases, pero igual eso no quita el hecho de lo que decía anteriormente, de que tenemos la línea 1 que se construyó para terminar el tapón de Villamella. Ahora mismo, incluso en coronavirus, tú vas a Villamella y encuentras el tapón en el puente, por temas de planificación. Lo mismo pasa con la línea 2. Pasa cruza el puente de la 17. El puente de la 17 no se ha limpiado después que se lanzó la línea 2. O sea, es un tema
de planificación y ver cómo organizamos esas rutas. Pero eso es otro tema que podemos incluso tratar más adelante. Pero quería sí Totalmente de acuerdo. comentar eso porque nosotros, y es un tema político también, muchos ingenieros se aprovechan de eso y van a soluciones donde puedan sacarle el dinero al Estado en ese momento. O sea, dicen, ok, mira, esto es lo que a mí me conviene realmente. Hay otra manera de hacerlo, pero esto es lo que me conviene. Y se acaban los 4 años y ya después de ahí buscamos otro proyecto, buscamos la manera de hacer otra fase. O sea, no estoy mencionando nombre con esto, ha pasado en, en toda la historia de la República Dominicana, principalmente en la ciudad de Santo Domingo, pero es algo que debemos pensar. Totalmente de acuerdo. Sí, lo mismo que hablaba del transporte de carga, es falta de voluntad también del gobierno de no querer enfrentar los monopolios que tienen los sindicatos con el transporte público, porque al final si se hace una combinación que integre tanto el transporte público como el transporte público superficie con un buen sistema de OMSA o cualquier otra compañía que desearía brindar servicio en Alianza conjunto con, público-privada, alianza exacto, público-privada, como el mismo José lo mencionaba, que eso hay que tomarlo en claro. cuenta también. En conjunto también con la línea de metro y de teleférico que ya tenemos, podrían ser buenas soluciones. Pero ya luego de haber escuchado todas estas propuestas y posiciones de José Martínez Brito en los diferentes aspectos tratado en esta entrevista, ¿cómo va a lograr José Martínez Brito que todo eso se concretice y se logre o que avance? Porque sabemos que no es tan fácil lograr un proyecto de tal magnitud en solo 4 años, pero sí se pueden dar algunos pasos que vayan avanzando para que eso se siga, se continúe en otro gobierno. Mira, lo que pasa es que la institucionalización del Estado que se ha hecho en los últimos 20 años ha permitido que esto ya no sea una función del legislador. Yo les expliqué en principio cómo yo podía presionar en la distribución del presupuesto general de la nación la inclusión de partidas presupuestarias que vayan en pos de obras y de infraestructura en beneficio de las personas que viven en la circunscripción número 2 e incluso en todo el Distrito Nacional. Entonces, mi trabajo no sería en pos de generar proyectos de transporte o generar proyectos de ingeniería en pos de la circunscripción número 2, sino generar que en la República Dominicana se destine una partida del presupuesto a las soluciones viales, a las soluciones de mejoramiento de la urbanización en República Dominicana y que por ende aplique también para la circunscripción número 2. Entonces yo trato de no ser populista en ese sentido, porque independientemente de que la gente quiera escuchar, que yo les diga que yo voy a luchar para que la República de Colombia sea ampliada, a mí no me corresponde hacerlo, pero sí me corresponde poder presionar en el presupuesto nacional para que existan partidas en ese presupuesto para el mejoramiento de las vías de acceso y ingreso a la circunscripción número 2. No tengo la capacidad de generar proyectos nuevos de ingeniería, pero sí tengo la capacidad de apoyar estos proyectos de ingeniería que sí van en mejoría de la circunscripción y siempre los hay, porque en todo momento hay ingenieros, tanto en obras públicas como en diferentes instituciones, que generan proyectos para todo, solo que los que son elegidos son o los más populares o los más populistas. Entonces yo creo que lo interesante sería poder apoyar las iniciativas que vayan con un mejoramiento real, certero y eficaz de las vías públicas en República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias a José Martínez Brito por participar en esta conversación con nosotros y dar a conocer todas sus propuestas a través de esta plataforma. Si tiene algún mensaje con el que quiera finalizar. Claro que sí, Joan. Yo le digo a la gente siempre cuando están hablando conmigo sobre política, que olviden todo lo que han aprendido sobre política dominicana en los últimos 30 años. De la forma que yo estoy haciendo política es otra cosa totalmente distinta. Y yo lo estoy demostrando desde el momento en el que estoy acercándome a las comunidades y lo demostraré finalmente desde el Congreso de la República Dominicana.
Así que en esta vuelta tienen que escucharnos, es obligatorio, y sepan que yo soy el representante natural de ustedes, de los profesionales independientes y también de los empleados privados del ámbito de la construcción, que no tienen ahora mismo, están como el coronel de García Márquez, que no tienen quien les escriba. Así que apuesten a esta candidatura y yo les aseguro que no se van a arrepentir. Todo lo contrario, se van a sentir sumamente conformes con haber sido parte del cambio verdadero que necesita la República Dominicana en términos políticos. Bueno, ya ustedes conocen la propuesta de José Martínez Brito, candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Este próximo 5 de julio, tú eres quien toma la decisión. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales de Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y leer cada día nuestro blog donde tratamos temas de importancia relacionados a la ingeniería civil y la arquitectura. Hasta una próxima entrega de Civil Engineering Podcast.